Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su consultorio Consulta Saludable y como saben, todos los domingos a las 12 del día estamos transmitiendo por el 92.3 de FM y también estamos en redes, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y entonces ustedes tienen muchas opciones de, si no pudieron escuchar o si quieren compartir este programa, pues irse a nuestras redes y compartirlo a todos sus amigos. Y bueno, la verdad es que este tema está súper interesante, estamos conversando sobre fobias sociales y para eso tengo el honor ahora sí de tener a mi amigo, invitado, maestro en Derecho, el maestro Ignacio Pereira. Ignacio. Y bueno, Ignacio, ahora sí que bienvenido aquí a Consulta Bienvenido, Saludable. Ignacio, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, primeramente agradecer la invitación para poder ser partícipe en esta presentación, sobre todo una fobia tan común para todos los ciudadanos y que es precisamente el hablar en público. Ahora, fíjate, en los blogs anteriores platicábamos de cómo era el proceso de que te genera terror, una acción, y una de las cosas que, aunque mucha gente diga, no, yo no tengo fobias, cuando le dices, pues órale, te toca presentar, órale, te toca hablar, híjole, desde el sudor de manos hasta el no voy. ¿No? Porque hay gente que con todo y sudor de manos va y lo hace, ¿no? Sí, claro. Pero hay quien se queda congelado y todo. Ahora, tú eres un experto en esto, sin embargo, tú eres abogado. O sea, empezaste como abogado. ¿Cómo fue que tú llegaste a Toastmaster para el tema de hablar en público siendo abogado? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, eso sí ha sido ya un aprendizaje de muchos años, desde muy pequeño empecé a participar en temas de oratoria, de declamación. He participado en concursos estatales, nacionales, he llevado algunos premios precisamente. Y a raíz de toda esta práctica que he tenido, pues tuve también el impulso de poder participar en grupos como Toastmaster, también de las asociaciones literarias de diferentes instituciones educativas y también de asociaciones de oradores ya profesionales en nuestro estado. Ahí hemos estado participando, inculcando a muchos jóvenes, hemos tenido campeones. O sea, tú desde chavo ya la oratoria ya se te daba. Sí, y la verdad es que sí, digo, como lo dice Ángela, aquí estamos los tres sentados, evidentemente, pues a los tres nos gusta hablar y probablemente... El problema es callarnos, ¿no? El problema es callarnos, exacto. Evidentemente no es pero para mucha gente, y yo me acuerdo, digo, a todos el miedo es natural. Así es. Hasta te ayuda, ¿no? Porque el tener un poquito de miedo para ir a dar una exposición, pues te hace sentir vivo, claro. te prende. Yo todos los días que vengo a grabar aquí con nuestros compañeros que amo y adoro, pues estoy con esa emoción, ¿no? Es natural. Pero llega un miedo que ya no es natural, ¿no? Que te tiemblan las rodillas, que literalmente no te sale la voz. Así es. Pues precisamente a eso le llamamos glosofobia. ¿Qué es la glosofobia? Es precisamente el miedo a hablar en público. Y pues mucha gente, precisamente dentro de los estudios que se han realizado en California, en España, establece que el 75% de la población comúnmente tenemos uno de los miedos, y dentro de los rankings de las fobias entra de los primeros 5 lo que es el hablar en público. Y pues precisamente también como se establece el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo precisamente es enfrentar situaciones en las cuales a veces no estamos preparados. En el caso de hablar en público es precisamente el ser parte de una crítica, de una burla, de ser el centro de atención, y eso es lo que nos genera mucha ansiedad, y esa ansiedad precisamente a veces nos bloquea, nos no permite que desarrollemos bien nuestras acciones, sobre todo en hablar, porque es algo muy común en toda la gente. Todos los días estamos hablando con la familia, con los amigos, en la escuela. Sin embargo, ya hablar frente a un público, sea mayor, sea un grupo pequeño, siempre vamos a tener una sensación de ¿qué es lo que voy a decir? ¿Dónde me estoy parando? ¿Qué voy a realizar? Y sobre todo, ¿qué van a pensar de mí? Y eso ese es el punto, ¿no? Yo creo que en esta fobia el miedo más grande es hacerlo mal. Exactamente. ¿No? A que te critiquen y a equivocarte. Y es ahí porque a nadie le gusta ser expuesto en los errores. Exactamente. Y en esa parte, ¿no? Digo, agarrando un poquito el hilo de tu comentario, es súper importante saber que todos nos equivocamos, ¿no? Y en el habla, pues hay muchos errores del habla, pero también hay muchas estrategias que se pueden hacer para mejorar. Exactamente, dentro de esas mismas estrategias hemos desarrollado con un grupo de amigos también 5 técnicas que debemos seguir trabajando poco a poco. La primera de ellas es precisamente el miedo.
¿Qué es lo que tenemos que realizar cuando vamos a hacer una presentación y hablar en público? Es miedo que voy a tener. Para superar un miedo, primeramente es afrontarlo. Pararte y hablar en público. Es lo primero que tenemos que hacer. Porque esa es la primera parte de una práctica constante que debemos de realizar y que poco a poco en el camino vamos a ir desarrollando. Poco a poco es como un deporte. En el deporte, ¿quiénes se vuelven profesionales? Los que constantemente están haciendo... Los que más practican, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, también los artistas. Un buen cantante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues cantar. Un escritor tiene que escribir. Entonces es lo mismo que ocurre con la glosofobia. Hay que pararnos y hablar en público. Y eso poco a poco también con una segunda técnica, la respiración. Cuando vamos a hablar en público, ¿qué es lo primero que sentimos? O sea, lo mencionó ahorita Jimena, que es nos empiezan a sudar las manos, las piernas nos empiezan a temblar, la mente nos empieza a poner blanca. Entonces, se te olvidó todo. Se te olvidó todo. Entonces, una de las técnicas es precisamente la respiración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respiración profunda. Las respiraciones son establecidas primero. Respirar sin levantar los hombros, sino inhalar inflando el tórax y exhalar 3 veces consecutivas, y eso va a ser un proceso de relajamiento, y el relajamiento lo que va a ayudar es a tener ideas claras, al inhalar también tener oxígeno en el cerebro. Te sube la sangre, te sube el agua al tinaco. No, sí, totalmente. Y vuelves a la hora, ¿no? Porque yo creo que, y seguramente les ha pasado a los que nos están escuchando, viendo, y a nosotros igual, que cuando ibas a decir algo pero te pusiste súper nervioso por todos los miedos, tal, se te olvidó completamente de lo que ibas a hablar, ¿no? Exacto. Tienes ese momento de decir... ¿Cómo iba? ¿Qué iba? ¿Qué tenía? Claro. Entonces, si no te das esa pausa, también es muy difícil volver a agarrar el hilo, porque entras además, en este estado, ¿no? Por estrés, lo primero que haces inconscientemente a veces es dejar de respirar. Exacto. Entonces, cuando respiras y oxigenas y te tomas ese segundo, 2 segundos de inhalar, ¿no? Como dices, sin subir los hombros, sino nada más así diafragmal, la panza, pues, que entra airecito, así como que te calmas. De hecho, hay un artículo muy interesante que leía que decía que muchas de las personas que fuman se curaría su problema respirando, porque realmente lo que la mayoría necesita es respirar, ¿no? Y el fumar lo que haces es tomas el cigarro y respiras, mal respiras, ¿no? Porque te metes mugre y media, ¿no? Pero... Y sobre todo saber respirar, porque el saber respirar nos ayuda a todos para poder hacer un buen ejercicio. A ver, ¿a quién le gusta correr de los dos? Sí, a mí aquí nosotros corremos bueno, 20 tú kilómetros. eres crossfitter, ¿verdad? Bueno, la respiración precisamente, y eso es algo que recomiendo, es precisamente que lo hagamos constantemente y hasta cuando estamos agitados. Generalmente cuando corremos respiramos y respiramos también por la boca. Sacamos. No. Al principio, cuando hacemos la respiración por diafragma, lo vamos a sentir muy pesados porque no estamos acostumbrados a respirar. Y vamos a sentir una pesadez, un cansancio, por precisamente no tener esa técnica. Pero conforme lo vayas evolucionando, esa técnica te va a ayudar para aguantar mucho más. Porque estamos llenando bien nuestros pulmones. Al inhalar y a levantar, abrir el diafragma, lo que permite es que el pulmón se abra completamente y pueda introducirse la mayor cantidad de oxígeno. Entonces es una práctica constante. No, totalmente. Y bueno, recuerdo en algún programa anterior que nos hablaban de la importancia de la respiración y decían algo súper importante, ¿no? Sin agua, pues puedes estar algunos días, sin comida, muchos más días, pero sin aire, pues no puedes vivir. En un instante, exactamente. No, pero aquí de lo que se trata es hacer consciente la respiración por un momento, es decir, que tu atención no se vaya a la fobia, ¿no? Sino que se vaya por unos segundos a la respiración, y eso te diría mi abuelita, te amansa. Sí. Así es. Y de ahí pasa a otra siguiente etapa dentro de las mismas técnicas que vamos utilizando, que es, primeramente, ser transparente. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando queremos hablar con un público? Sabemos qué tipo de público nos va a tocar porque previamente a veces nos dicen cuál va a ser la temática. Prepararnos, porque la preparación constante, eso nos ayuda también a tener las herramientas suficientes para poder dar un buen mensaje. Pero sobre todo el público siempre agradece que la persona sea totalmente transparente, que sea ella misma, que no trate de imitar a otra persona. Al contrario, que sean sus propias palabras, que sea de una forma espontánea, sobre todo preparado, pero eso se requiere a la presentación.
No, pues que eso, haya congruencia, ¿no? Que haya congruencia. Así es. Y es que la transparencia creo que es algo que todos los humanos agradecemos, ¿no? Cuando ves a alguien que dices, es que, no, como que... Este es puro cuento. Exacto, este es puro cuento. Pero bueno, con esto y más, con este Así cuento es. y más, vamos a regresar Así después es. de... Estamos conversando con el maestro Ignacio Pereira acerca de cómo solucionar esta fobia de hablar en público. Continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, pues ya estamos de regreso en este programa de Consulta Saludable que hemos estado platicando acerca de las fobias. Y bueno, pues ahorita ya estamos en la conversación con el maestro Ignacio Pereira platicando acerca de cómo solucionar una fobia. Ya no nos vamos a estacionar en la fobia y las definiciones, sino bueno, una de las fobias que hay que solucionar más y que yo creo que tendría que ser parte del cuadro básico en la primaria es cómo hablar en público y cómo hacerlo de manera correcta, ¿no? Así es. Y bueno, Ignacio, ¿qué te has encontrado? Porque yo me supongo que has tenido muchos alumnos. Así es. ¿Qué te has encontrado con la gente que dice, que toma la decisión de decir, sabes que sí me da miedo, pero lo tengo que hacer? Sí, fíjate que he tenido bastantes experiencias con jóvenes desde ya hace muchos años. Igual muy joven empecé a dar clases a diferentes alumnos en diferentes municipios. Y me ha tocado ver a jóvenes cuando hay un refrán que generalmente utilizamos dentro de todos los oradores donde dice, el orador nace, no se hace. Pero al contrario, me ha tocado ver a jóvenes que no han tenido ni siquiera una capacidad tan fluida de hablar, con problemas. Perdón, la gente que nos está siguiendo por la radio no ve al maestro, pero el maestro habla con la mano también, como si estuviera declamando, ¿no? Él nació orador. Sí, claro. Ignacio habla con la mano. Es que hablamos con todo el cuerpo. Exactamente. ¿no? Exacto. No digo, lo quería hacer evidente porque justo lo que estás diciendo, tú naciste con este gusto, ¿no? Sí, digo, parte viene también de la familia. La familia ha tenido un gusto por varias artes, en la música, el canto, en la misma poesía. Y pues precisamente lo que se fue dando también de una forma, digamos, empírica, en que empiezas a crecer. Y conforme van viendo muchos maestros, amigos también de la familia, decir, ese tiene talento para hacer algo. Entonces me empezaron a apoyar para ir desarrollando otras habilidades. Híjole, ahí hablamos de un tema súper importante. Apoyen a sus hijos. Si ven que les gusta hablar, pues apóyenlos, ¿no? O sea, pónganles este tipo de retos. Yo me acuerdo que de chica yo me ponía a declamarle a mi mamá y mi mamá me aplaudía y me escuchaba y demás, ¿no? Y seguramente tú hacías lo mismo. ¿O no? Algo así. ¿Qué hacías? ¿Cantabas? No, pues imagínate, en cuarto año, mi maestra de cuarto año me regaló mi libro de cómo hablar en público, ¿no? Entonces imagínate el perfil que traía yo ya desde cuarto año, ¿no? No, pero imagínate qué increíble tener a una persona tan sensible y que le importes. Claro. Que te haya regalado un libro, ¿no? Claro. Porque eso ya te Pero ya, bueno, mira, eso es como detectar, cuando detectas que alguien tiene cierto talento, cierta habilidad, ¿no? Pero lo tendríamos que hacer todos, ¿no? No, pues precisamente, Diego, dentro de esa mecánica, a muchos jóvenes los fuimos recuperando porque unos vieron a un orador hablar y dijo, yo quiero ser como él. Y cuando le dijeron, se acercaron con un servidor, oiga, maestro, quiero aprender, pues vamos, lo primero que tienes que hacer es disciplina. La disciplina es la constancia y la repetición continua que tenemos que hacer. Y precisamente otra dentro de las técnicas que vamos desarrollando, la cuarta, es precisamente concentrarnos en toda la temática que vamos a hablar. Primeramente, ya lo mencionaste bien, debería ser dentro de los cuadros básicos a nivel primaria. ¿Por qué? Porque precisamente desarrolla esa facilidad y que los propios niños se vayan adecuando poco a poco al estar frente a un público y hablar, porque eso también genera mayor empatía, sobre todo que tengan esa facilidad de poder hablar constantemente. Y la quinta, ya no nos dejes picados porque son 5. Sí, la quinta es precisamente la práctica. La práctica ahora sí va a ser al maestro.
Y en esa misma constancia que vayamos teniendo, es precisamente pararnos frente a un espejo, ver cómo vamos desarrollando. Ya otras técnicas poco a poco las van a ir motivando, como es precisamente el hablar con el cuerpo, porque hablamos con el rostro, hablamos con el cuerpo, hablamos sobre las tonalidades de la voz, las matices que vamos haciendo de la voz. Son muchas técnicas que poco a poco se van aprendiendo y la práctica es lo que va a hacer superar. Y sobre todo va a ser una clave del éxito para todo lo que quieras realizar, para una presentación en el trabajo, para la escuela, en cualquier situación. Es que te sirve para todo, no necesariamente tienes que estar en un escenario, sino si tienes estas técnicas, tienes estas herramientas, puedes conversar mejor, puedes tener una mejor comunicación, puedes sentirte más seguro, puedes venderte mejor, ¿no? En cuestión de trabajo, en cuestión de tus ideas. No estoy hablando solo de vender algo, sí, ¿no? claro. Sino de compartir tus ideas, de expresar una opinión. Y eso es muy valioso. Y Ángel, y algo que ahí, bueno, creo que no mencionaste, pero que es súper valioso, la resolución de conflictos. Claro. No, porque realmente el lenguaje está diseñado para eso, para que nos pongamos de acuerdo, para ser más respetuosos con las ideas, las diferentes ideas que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que mientras más estructurado sea tu pensamiento y eso vaya acompañado con tu lenguaje, pues también te puedes comunicar mejor. Así es. ¿Has visto, digamos, cura en la fobia de hablar en público a través de tus alumnos? ¿Cómo? Perdón. Así, o sea, que alguien que haya llegado con fobia y que se haya claro que sí. curado de Me alguna tocó manera. ver generalmente en los alumnos que daba en una universidad aquí en Cancún, el segundo examen que tenían que realizar era precisamente un concurso de oratoria, porque nadie se había parado ante un escenario. Y precisamente durante el transcurso darle las herramientas para que no solo llegue y hable, sino que hable con lo que tiene que llegar. Y sí me ha tocado ver cómo muchos se bloquean y no saben qué hacer, se bajan del escenario, pero a los pocos minutos se acercan: maestro, quiero volver a pasar. Y quiero volverlo porque quiero terminar mi discurso. Y se paran, y actualmente me los he topado con muy buenos abogados, porque también en el área de derecho, que un servidor también es parte de esa comunidad, pues el hablar es una de las herramientas primordiales, y más con el sistema que tenemos. Ya con los juicios orales, si no puedes hablar, exactamente, pues, y nada más sabes escribir, estás perdido. Y sobre todo en todos los niveles, porque también en la literatura, en las escuelas, ya con la preparación que me ha tocado ver a chavos ya grandes de 20 años que se meten a practicar en el tema de hablar en público, han ganado premios no solo nacionales sino también internacionales, y están aquí precisamente en nuestro estado. No hay edad. No hay edad. Oye, ¿y hay alguna edad recomendada como para empezar a practicar la oratoria o el hablar en público? Como decimos, no hay una edad que podamos. Lo más recomendable es que empezáramos con los niños, porque los niños, con esa mecánica, con lo que van creciendo, ya tengan mucho mayor facilidad. Pues oye, Ignacio, y se nos está yendo el tiempo, qué interesante, pero por favor dinos cómo te pueden contactar, cuándo vas a tener un curso para que pues la gente que nos está escuchando y viendo pues se inscriba. Pues claro que sí. Me pueden buscar a través del Facebook en Alberto Ignacio Pereira Medina, ahí me pueden encontrar, ahí estoy subiendo la programación. Perfecto, Ignacio, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros vamos a continuar con más. Nos vamos al termómetro de la salud. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.